Hey Siri, play party music. Oh, I love being party to a party. Here you go. Too much. I don't know why I came in this club with you, girl. Don't know why I came in with it. Buena mi gente de YouTube, aquí está Tecno Mingetti en otro video donde vengo a presentarte el HomePod. Ya por fin Apple se metió de lleno a la competencia de las bocinas inteligentes. En este video vas a ver una prueba de sonido, una prueba de audio, vas a ver la tecnología, voy a hablarte de toda la tecnología que trae la bocina y veremos si merece la pena nosotros gastarnos $350 por una bocina inteligente como esta. De una vez voy a presentarte una prueba de audio que realicé y te voy a presentar el speaker físicamente y luego voy a hablarte sobre la marcha, sobre toda la tecnología que trae. Así que vamos con la prueba de audio de una vez para que ustedes vayan sacando sus conclusiones y si merece la pena este speaker. Hey Siri, what is the weather today? It's currently cloudy and 64 degrees in College Park. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 63 degrees. Bueno, subimos aquí mi gente de YouTube, como ustedes pudieron ver el speaker físicamente. Ahora voy a hacerte un resumen de la tecnología y lo más destacado de esta bocina inteligente. Recuerda que compite directamente con la Amazon Tab, con la Amazon Echo y con la Google Voice, las de bocinas inteligentes también de Google. De una vez vengo a decirte que cuenta con 7 tweeters, es decir, que tiene 7 bocinas y cada bocina cuenta con un tweeter adicional. ¿Qué significa esto? Que esta bocina nos va a dar un sonido de 360 grados. Según estuve leyendo, dice que el sonido puede viajar a través de tu casa o de tu apartamento. Si tú estás en el otro lado, puedes escuchar el sonido sin mayor problema y con un sonido genial. Ahí ustedes pudieron apreciar, se escucha muy bien. Al final te voy a omitir mi opinión de si merece o si yo me voy a comprar una bocina como esta. Ya hablamos de los 7 Twitter, también cuenta con 6 micrófonos con tecnología de lejos, es decir, que cada micrófono nosotros podemos hablarle a la bocina tanto de cerca como de lejos y preguntarle diferentes opciones o hacer acciones con la bocina como mandar mensajes de texto, leer mensajes de texto, preguntarle por el clima, puedes interactuar directamente con Siri, preguntarle lo que tú haces cotidianamente con tu tableta o con tu celular o con tu MacBook Pro, puedes realizarlo a través de esta bocina. Así es, la verdad es que 7 Twitter incluido en cada bocina más 6 micrófonos me parece que es súper acertado. Otro dato importante y es que el control master de arriba es completamente táctil, es decir que solamente con nosotros tocarlo nos responde y podemos adelantar una canción o un tema solamente dándole 2 toques en la parte de arriba. Si presionamos 3 toques, esto hace que la canción retroceda o el tema que nosotros estemos escuchando. También un dato importante y es que está diseñada para la gente con discapacidades. Tiene funciones, dice que tiene las funciones de accesibilidad, ayuda a las personas con discapacidades a sacar el máximo provecho de este speaker. Ahora voy a hablarte de la tecnología inalámbrica y del super procesador que tiene un procesador A8. La verdad es que uno de los procesadores mejores que tiene la manzana, que tiene Apple, un chip A8. Es decir, ¿cuál es la ventaja de tener un procesador como este? Bueno, la ventaja es lo siguiente.
Esto significa que a la hora de nosotros interactuar con la bocina, hacerle comando, escuchar música y tratarla, y la bocina va a responder de una manera súper fluida y rápido, ya que cuenta con un procesador o un chip A8, y esto la verdad es que a la hora de nosotros interactuar con ella se agradece muchísimo. Por otro lado, voy a hablarte de la tecnología inalámbrica, y es que tiene Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 802.11ac con una antena MIMO, es decir que también vas a tener una muy buena conexión inalámbrica. Como todos sabemos, las conexiones inalámbricas de Apple son muy buenas, funcionan muy bien. Ahora voy a hablarte de las dimensiones y el tamaño, por si tú estás en otro país y quieres ordenarte esta bocina. Recuerda que tiene unas dimensiones de 6.8 pulgadas de alto, o su equivalente a 172 milímetros, 5.6 pulgadas de ancho, o su equivalente a 142 milímetros. Cuenta con un peso de 5.5 libras o 2.5 kilogramos. Está disponible en dos colores: gris espacial, que parece negra. Fíjate aquí, parece que es color negro, pero no es así. Es gris espacial, y blanco. Solamente hasta ahora dispone de dos colores. Un dato súper importante, y es que esta bocina no es de batería, no es inalámbrica, perdón, no es de batería, pero sí es inalámbrica. Es decir, que para nosotros poder disfrutar de esta bocina tenemos que conectarla directamente a la toma de corriente de la pared. Así es, había sido un palo, había sido un éxito si nosotros pudiésemos transportar o llevarnos este speaker o esta bocina a la playa o a la piscina o al parque, donde quiera que nosotros vayamos. Otra cosa que quiero también destacar, y es que está disponible para todas las generaciones de teléfono o iPad, iPod, MacBook Pro, desde la 5 generación hasta la fecha. Es decir que esta bocina está disponible para sincronizarse con tu iPhone, iPod, iPad, MacBook Pro y prácticamente todos los dispositivos de Apple. Pero con los demás dispositivos sí puedes interactuar, reproducir tu música de iTunes o Apple Music. También puedes sincronizarlo con Spotify y con las demás plataformas de música. Así es, esto fue un video súper rápido. Ahí ustedes pudieron ver toda la tecnología que trae este speaker de Apple. La verdad es que vengo con mi super opinión y creo que está demasiado cara. Siento que el precio $350, donde sin embargo nosotros tenemos otras opciones más económicas y cumplen prácticamente con este cometido. Ahí te voy a dejar un enlace donde te estoy probando el Amazon Echo, que funciona muy bien, tiene muy buen sonido y el precio es muy competitivo, y es un precio mucho más barato que este speaker HomePod. Así es, señores, subo con mi super opinión sobre esta bocina inteligente de Apple. Creo que el precio para mí es demasiado elevado, ya que cuesta $350, donde la competencia tiene un super precio razonable y cuenta prácticamente con las mismas prestaciones que esta HomePod. Así que a la hora de tú comprar una bocina inteligente, te recomiendo que veas las otras opciones, ya que esta es buenísima, tiene una muy buena tecnología. Como todos ya sabemos, Apple está acostumbrado a darnos buenos productos bien terminados, bien desarrollados, productos que duran prácticamente para toda la vida. Pero en cuanto al precio, como siempre, los precios de los productos de Apple son un poco elevados. Así que si tú quieres una bocina como esta, te recomiendo que trates o que veas la Amazon Echo o la Amazon Tab. Depende de tu presupuesto. Ahora, si tú tienes suficiente efectivo y te puedes permitir un gusto o una bocina como esta, no lo pienses dos veces. Ve por tu
HomePod, ya que tiene unas prestaciones increíbles, un sonido muy bueno. En cuanto al sonido, es un sonido con una definición muy buena. Los medios y los bajos se escuchan muy bien, pero cuando tú quieres buscar potencia, si lo comparas con una bocina, una Bose, la verdad es que no se le para ni por los talones, ya que la Bose suena también con una definición muy buena y más el volumen se escucha mucho más alto. Así que si tú estás buscando algo con mucha potencia o algo que tú quieras hacer un super party, una fiesta con amigos, creo que te recomendaría mejor que vayas por la Bose, ya que la Bose en cualquier generación sonaría más duro entre la Bose 20, el serie 20 y el serie 30. Le gana con mucho en sonido a la Apple o a la HomePod. Así es. Así que este fue Tecnomingetti con un video rápido sobre este speaker. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Así que muchas gracias por estar ahí y te veo en el próximo video. Bye bye.